Hola amigos, el otro día quedaron en el tintero algunos temas o la necesidad de hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, estábamos con el número 888, que a algunos de nuestros oyentes les sorprendería, porque es un número ahí inesperado, inopinado. Entonces, ¿de dónde viene ese número? Ese número 888 es el número de Jesús, del término Jesús en griego. En hebreo y en griego, todo en hebreo, está aquello que se llama la gematría o la cifración, que nos permite pasar un determinado término a su número correspondiente. Y esto es muy frecuente en la Sagrada Escritura y en concreto en la fórmula axis immediatate signi, el eje en mitad del signo. El eje en mitad del signo es como una ley o una fórmula que explicaría por qué la lista de los papas empieza en tal momento y acaba en tal otro. ¿Cuál es ese eje? El eje es el tiempo, la época a partir de la cual hay que contar para llegar al fin de la lista de los papas. Ese eje tradicionalmente es el pontificado de Sixto V. Y el pontificado de Sixto V pues dura unos 5 años y medio. Entonces se trata de que a contar desde ahí pues divide la lista. Entonces hay 444 años, o sea la mitad de 888, antes de ese lo que es el punto ese central de ese eje, y 444 a contar desde ese eje, desde ese punto central. Como digo, si alguien se sorprende de ver por qué ahí se habla de 888, no podemos olvidar que la lista de los papas es la lista de los vicarios de Cristo, y entonces pues es perfectamente normal que utilicemos el nombre de Jesús para designar de alguna manera esa lista. El nombre de Jesús en griego, sumando los valores de las letras de su nombre, nos da 888, que se descompone en 444 y 444. Es ahí desde donde mi amigo Diego Tormo pues hizo una serie de cálculos para llegar más o menos al punto de alcanzar el punto final, el punto de llegada de la lista de los papas. Esa lista se termina con Pedro el Romano. No es que empiece con Pedro el Romano, ni empieza con Pedro de la Escritura, ¿no? Con el primer papa, el discípulo, el apóstol Pedro. No es que empiece por ahí, es que termina con un papa al que se designa con el nombre de Pedro el Romano. Algunas veces se ha hablado de Pedro II, como una manera de decir, bueno, esta lista viene a clausurar el conjunto de el contenido, el conjunto de la lista de todos los demás, ¿no? Algunos de los visitantes del vídeo anterior decía que no le había quedado claro la cuestión del qué es eso del milagro. Son los tres grandes puntos. Está centrada las revelaciones, las apariciones de la Virgen a las videntes, el tema del aviso, el tema del milagro y el tema del castigo. Sobre el castigo no se dice prácticamente nada. Entonces, ¿qué es el milagro? El milagro es un acontecimiento que tendrá lugar en el sitio aquel llamado de los Pinos, de San Sebastián de Garabandal, y es como una visión del más allá, mucho más que eso. Más allá sería algo demasiado poco preciso, demasiado genérico. Es como una visión de lo que es el reino de los cielos, de lo que es la vida eterna. La gente que entonces esté en Garabandal, como la gente que esté en cualquier lugar del mundo, podrá asistir, podrá ver ese milagro.
y ese milagro será, por lo tanto, perceptible para todos. No nos dicen las videntes cuánto durará ese acontecimiento, probablemente poco, pero será lo suficiente para que la gente que lo vea tenga una visión cabal de lo que es el reino de Dios, de lo que es la vida eterna, igual que los discípulos en el monte de la transfiguración tuvieron la visión de la gloria del Señor. Menos de un año antes de ese milagro tendrá lugar lo que se llama el aviso. El aviso es como una iluminación de las conciencias, como una percepción de cada uno en donde él aprecia la distancia que le separa de Dios, y el aviso está reservado no solamente a los creyentes y católicos, sino pues, a los cristianos y a todo el mundo en general. De manera que ese aviso servirá para despertar a cada uno y mostrarle en qué lugar, lo que es el camino espiritual, se encuentra. Bueno, las videntes lo hacen simultáneo de la colisión, del choque, de la aproximación de dos cuerpos celestes. Desde entonces, hace mucho tiempo que se empezó a interpretar o a querer interpretar este acontecimiento desde el punto de vista astronómico. Pues ha habido grandes hipótesis por si el planeta X, el planeta 7X, un planeta que de ninguna manera ha aparecido en los registros astronómicos, en fin. Y esos dos planetas o esas dos estrellas producen como una explosión de luz, pero lo importante es el acontecimiento interior simultáneo de esa explosión de luz o de ese acontecimiento astronómico. Después del aviso, pues ya los acontecimientos, digamos que se precipitan, y hay una posibilidad en las personas que llevaban un camino no correcto delante de Dios de realizar una conversión, y por eso lo hace las videntes coincidir con un acontecimiento como de gran evangelización, como de una evangelización de una intensidad inusitada. Se dice al mismo tiempo que en ese momento hubiera como una sensación de inmovilidad en el mundo, como si hubiera pues eso, algo que no es temporal, aunque ellas nos digan naturalmente que eso puede durar, no dicen 15 minutos, es un acontecimiento en el que uno es capaz de, como en una visión retrospectiva, de verse a sí mismo. Todos conocemos ese recurso que utilizan las cámaras, que se utiliza en el cine, que cuando se quiere expresar la velocidad, el aumento, una velocidad tremenda, intensísima, una precipitación de los acontecimientos, pues entonces se ponen las cosas a cámara lenta, como si en ese momento hubiera escapado la imagen de este mundo terrestre y entrara en otro plano.